Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día, viernes 14 de enero del año 2022. Muy amable por estar con nosotros, le damos la más cordial de las bienvenidas cuando tiempo de Baja California son las 12 del día con 5 minutos. Retomamos también, le digo, estas semanas han sido de estar retomando y reencontrándonos con nuestros queridísimos amigos y colaboradores de Cuatro Vientos. Y el día de hoy, pues tenemos el agrado de volver a platicar hasta la ciudad de Tijuana con Víctor Alejandro Espinosa Valle. Usted sabe, es un doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid en España y también por nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, ahí en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el famoso COLEF. Y bueno, de nueva cuenta, mi estimado Víctor, dándote la bienvenida, nos da mucho gusto que estés bien de salud y que empieces con un par de temas también muy interesantes que de seguro forman parte de este espectáculo mediático en el cual vivimos desde hace ya prácticamente 3 años los mexicanos. El tema de la relación entre la pandemia y los grupos de poder, en donde obviamente pues se tiene que tocar el tema de las consecuencias políticas del segundo contagio con COVID-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Y también este análisis que pues también es muy importante que lo hagas en este momento, en los primeros 15 días de nuestro 2022. Un análisis de este año, amigos y amigas, muy político, muy electoral, pero esto es simple y sencillamente un paso trascendental hacia el año 2024, que es en donde se juegan realmente las cartas políticas más grandes, más interesantes, más trascendentes en la historia de este país. Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, Javier. Muy buenas tardes ya, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y bienvenido, Víctor, querido Víctor Alejandro Espinosa, sociólogo, maestro. Víctor, te pedimos que nos dijeras con qué querías empezar el año, y no sé si habrá sido por tu estado de ánimo que te volvió a agarrar el bicho por segunda vez, igual que al presidente López Obrador. Pero ya está bien. Te contagiaste de nuevo de coronavirus, no sé si habrá sido el Omicron ahora, pero ya saliste, lo cual nos da muchísimo gusto. Y tú dijiste, vamos a hablar de pandemia y poder. Y pues aquí mencionamos el caso del presidente López Obrador. Sin más, Víctor, sin más, ¿por qué pandemia y poder? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias, Luis, Víctor. Olga, y a todos los que nos siguen. Efectivamente aquí retornando, ¿no? Regresando a muchas de las actividades, entre otros, pues la colaboración en Cuatro Vientos. Y desde luego, pues el tema que ya nos acompaña por 2 años, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? Que ha tenido varias olas, ¿no? El tema de la pandemia, que para muchos críticos, digamos, del poder actual, del gobierno actual, pues se olvidan que es una pandemia, ¿no? Justamente a veces uno lee algunas redes sociales, en las redes sociales o incluso en la prensa tradicional, como si fuera un problema exclusivamente de México, ¿no? En donde se sacan las estadísticas, se critica. Desde que empezó esto, pues las críticas principales han sido a la estrategia de control y de enfrentamiento de la pandemia, pero poco se dice de la cantidad de problemas que están padeciendo se está padeciendo en todo el mundo, ¿no? Ayer veía la cifra de 1 millón de contagiados nuevos por Omicron en Estados Unidos nada más. Sí. Entonces, sí, por un lado, tenemos que reconocer que esta variante es mucho más contagiosa. Nos los han explicado también, ¿no? Y así lo estamos viendo, insisto, a nivel internacional es una pandemia, pero con características distintas Omicron, esta nueva variante, porque en términos generales,
los síntomas son más leves y menos duraderos. Incluso la Organización Mundial de la Salud establece que desde el momento en que se presentan los primeros síntomas, que ahora son muy rápidos, 2, 3 días después del contagio, a diferencia de antes que hasta una semana te contagiabas con las otras variantes, Delta, por ejemplo, y hasta la semana se manifestaba. Ahora, al parecer, de 1 a 3 días ya hay manifestaciones, y a partir de la primera manifestación ahora están dando máximo 7 días de cuarentena, que no le han cambiado el nombre, porque cuarentena desde mi punto de Cuarentena de vista 7 días, pues es cuarentena de son 40 40. días. Pero bueno, ahora la recomendación son 7 días y no 14, como se decía, siempre y cuando ya no tenga síntomas, ¿no? Y también la otra recomendación que no se entiende es que si tú tienes síntomas que son muy parecidos a la gripe, des por hecho que que estás contagiado de COVID y que te resguardes esos 7 días, porque lo que vimos en la semana pasada y a principios de esta semana es que la gente, pues muy asustada, atiborró todos los centros, por ejemplo, las clínicas, los laboratorios incluso privados en donde se hacen las pruebas, y era peor, ¿no? Era peor porque hubo gente que sí estaba enferma y con síntomas podía contagiar a quienes asustados llegaban a esos lugares. Pero además, imagínate a alguien enfermo que tengas que estar 5 o 6 horas parado, ¿no? O sea, se te agrava cualquier situación y te debilita el cuerpo, y entre más debilitado, pues te da más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, pero los críticos del gobierno siguen como empezaron en marzo del año pasado, de que el problema es que son falta de pruebas, y entonces de que no se hacen pruebas, y el argumento es que no se hacen pruebas para que no se abulten los datos de contagios. Yo creo que es mala leche, ¿no? Porque, insisto, prácticamente el 80% de los casos que tiene síntomas es COVID. Entonces hay que darlo por hecho y tratar de tener una estrategia de mejor movilización de la gente y del personal sanitario. La otra diferencia con respecto a Delta es que las hospitalizaciones son más leves. Claro que aumentan porque haber más, en términos porcentuales, ¿no? Antes de los contagiados, un altísimo porcentaje terminaba en el hospital, ahora es un 5%, pero puede ser un 5% de una mayor cantidad en absoluto, y por eso hay más gentes en los hospitales, pero los fallecimientos también han disminuido, etcétera. Entonces, lo primero, pues estar alerta y que no es digamos, el miedo, temor puede generar otro tipo de caos y de problemas, ¿no? Y de enfermedades incluso psicosomáticas, ¿no? Porque estamos viendo también que uno de los problemas de toda la pandemia en todos los países es el aumento de problemas de trastornos de ansiedad y de depresión, ¿no? Porque es evidente la ansiedad de no saber qué va a pasar. Y luego cuando a ti te da, es mi caso, como bien decías, de esas casualidades de la vida, dicen que no hay casualidades, pero inicié exactamente los mismos días del año pasado que me dio ahora, ¿no? Exactamente, los primeros días de enero fue cuando me empecé a sentir mal, y de inmediato, esta vez, pues fui a hacerme la prueba y ya salí positivo, ¿no? Entonces, y luego también uno de los problemas graves que se sucedieron en esta semana, que se está corrigiendo, al menos por el IMSS, fue que los patrones empezaron a pedir pruebas para justificar las ausencias de gente que se sentía mal, y entonces atiborraron también. Junto con la detección de pruebas, pues las clínicas del IMSS estaban a reventar, porque los patrones estaban exigiendo un certificado de que estaban contagiados para justificar su ausencia. Entonces fue tremendo, hasta que el IMSS también desahogó un poco esto, quitó
la, El ¿cómo se llama? requisito. La obligatoriedad de esta constancia, y además habilitó por internet la posibilidad de sacar la constancia, ¿no? Entonces, pero bueno, ha sido tremendo en términos del manejo insisto, es una pandemia, no es un problema temporal o más fácil de detectar, o como las enfermedades gastrointestinales u otro tipo de enfermedades. Y luego, pues esto, como diría el clásico, le cayó como anillo al dedo a los opositores al gobierno actual, ¿no? O sea, en primer lugar, desde que empezó la pandemia, la cantaleta era faltan pruebas. Luego fue faltan vacunas. Luego fue Falta dinero para las empresas. falta dinero, y luego ahora, pues el pretexto ha sido el presidente, ¿no? O sea, yo he leído cualquier cantidad de cosas que se han escrito de muy, muy mala fe en términos de, De uno mal dice, gusto, pues, groseras. de mal gusto, falta de respeto, etcétera, ¿no? Deseando simplemente que se agravara el presidente. Realmente es muy mezquino esto. Y luego, pues diciendo que es culpa prácticamente, ya dejaron un poco a Gatell, ¿no? A López-Gatell, porque pues ya no está expuesto diariamente en su programa, pero pues incluso el presidente sacó 2 días después de que anunció que estaba contagiado, un video diciendo que pues ahí iba y que estaban 2 funcionarios con él, el secretario de Hacienda y el de Gobernación, y luego inmediatamente una falta de responsabilidad porque ellos estaban expuestos cuando estaban a 7, ¿qué te gusta? 5 metros de distancia, ¿no? Del presidente, o como si el presidente no debería se debería de paralizar todo, ¿no? Entonces, unos muy elementales, las críticas igualmente. Cuando anunció en la mañanera que se sentía mal, uy, todo el mundo ha dicho que es un irresponsable. Y yo le decía a alguien, oye, si sabes medir un poco los espacios, pues la primera fila de reporteros está como a 7 metros. Así es. ¿No? Quizás los que se pasan ahí el micrófono, etcétera, pero ninguno de los que estuvo en la mañanera ese día hasta ahora ha dado positivo. Entonces, pero bueno, se trata de golpear, ¿no? Y de buscar cualquier circunstancia. Dicen que pues es uno de los presidentes más irresponsables, pero no dicen nada ahora que ven a los videos de Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, bailando en una fiesta, ¿no? Que por cierto baila muy mal. No se le da mucho. Tiene pie izquierdo. No es muy coordinado el pobre. Pero oye, yo no conozco un solo político que baile bien, ¿eh? Oye, lo bueno que no está complejado, porque pues si tuviera, dicen que no existe el complejo de superioridad, que ese no es un complejo, pero entonces no tiene conciencia de sí mismo, o no tiene complejos, punto. Oye, dice Luis Javier que no hay político que baile bien. Bueno, Humberto Moreira era bueno para el baile, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo unos videos. Sí, el que es fatal y en su campaña anduvo bailando fue Luis Donaldo Colosio Jr. No sé terrible, si sí, yo recuerdo haber visto porque... Oye, y hay un baile muy divertido del exgobernador de Chihuahua. César Duarte. De César Duarte, muy, muy divertido. Un día lo vamos a subir. Sí. No, sí es cierto, en general son malitos para darle al zapato, pero Humberto Moreira, me acuerdo que sí sacaba chispas, ¿no? Le gusta, Le gusta bailar. El bailongo. Pero bueno, sí. Yo me acuerdo con Denise Dresser bailando el reggaetón. Qué barbaridad. El perronazo, ¿cómo le dicen? El perreo. No, esa, yo no sé si es peor
que te pongan un video bailando de Denise Dresser o que tengas que chutarte una conferencia magistral de Vicente Fox. Ese famoso perreo dicen que va de lo erótico a lo porno, pero a mí me pareció un matapasiones. Terrible, terrible. Pobrecita, está muy mal hecha, muy mal hechota para bailar. Y decían que, una vez me acuerdo que decían que si seguía protestando López Obrador cuando estaba en la oposición, que de sentencia le iban a poner a escuchar una conferencia magistral de Vicente Fox. Y a clases de baile con Denise Dresser. Ahí está, mira. Ahí está, mira. No, es toda una diva. El meme que sacaron, el personaje que crearon, que me parecía sensacional, Madame Didi, era buenísimo. Yo pensé que era este analista de La Octava, ¿cómo se llama el güerito de lentes? Hernán Gómez. Pero no era Hernán Gómez. Yo al principio pensé que era Madame Didi, era Hernán Gómez, pero no. Es un actor que era muy bueno para los sketches. ¡Ay, mira! No, la Vitola sí. La sí fue una verdadera mentada de mamá. La Vitola sí era. Para la Vitola, porque la Vitola sí tenía gracia. Esas escenas de baile con el Tintán. Yo vuelvo a ver las películas de Tintán para estar viendo cuando baila con la Vitola. ¿Y cómo se llamaba aquella película en donde bailó con la Vitola? Debe haber sido Calabacitas Tiernas o algo así. Fueron varias. Esa fue una de ellas, pero las Calabacitas Tiernas fue una de las más padres, donde se avientan ese bailazo y le quitan para robarle un collar, ¿verdad? No te hagas, Víctor. Se me hace que tú sí le compraste boleto a Denise Dresser para que perreara. Oye, y a propósito de Denise Dresser y de la pandemia, fíjate que a pesar de todo lo que comentas, toda esta infodemia y todo este odio en las redes, con lo de contagio del presidente y las críticas que se hacen, yo siento que sí le han bajado al gas. Y porque si te vas a lo que decían hace un año, todos nos íbamos a morir. El país se iba a desplomar, íbamos a andar asaltando los supermercados, se iba a dar vandalismo, iba a haber hambruna, desabasto de alimentos. Por supuesto, los migrantes no iban a poder mandar dinero porque no iban a tener trabajo y se iban a tener que regresar. La crisis económica nos iba a disparar la inflación hasta las nubes. Se iban a salir todos los capitales porque las empresas iban a cerrar por la crisis. El gobierno prácticamente se iba a caer y estaban esperando con tremendas uñas la fecha para la revocación del mandato porque iba a ser el momento clave para tumbar a López Obrador. Y creo que le han bajado, bueno, primero pues mencionan los aspectos negativos o los que ellos magnifican como negativos, pero no hablan para nada de que México está por encima de Estados Unidos y de muchas naciones europeas en cuanto a porcentaje de población vacunada. Y que ha sido un éxito la campaña de vacunación y que se debe tanto a la capacidad previsora del gobierno, el trabajo que hizo Marcelo Ebrard de conseguir todas las vacunas que pudiera conseguir, de que no hablan de que estamos creo que es el 7º lugar mundial en población vacunada, y tampoco hablan de que ya gracias a esto, esta oleada nueva de contagios como la que tuviste tú y tiene o tuvo ya, no sé si estará saliendo López Obrador, fue menos dañina. No voy a mencionar nombres, pero nosotros ya conocemos aquí una persona muy querida, una funcionaria de Morena, que se contagió, estaba con su doble dosis de Pfizer, todavía no tenía el refuerzo, pero también se contagió su esposo. Ella jamás pudo convencer a su esposo de que se vacunara, era de los antivacunas, y falleció. Hace 3 días falleció el esposo y ella no tuvo ni que ir al hospital, salvo a ver a su esposo, ¿no?
Entonces, pues también este hecho, ¿no? De que ahora los contagios están resultando pues fatales o con altos grados de complicación para las personas que no se vacunaron. Y creo que, bueno, de esos aspectos positivos no hablan de que el peso mexicano está entre las monedas más fuertes, entre las 15 monedas o 18 monedas más fuertes del mundo. No se devalúa. Y no hablan pues de que tampoco se ha disparado como ellos creían la espiral inflacionaria. Andamos en 7.3. Estados Unidos sí trae índices históricos de inflación porque ellos siempre han sido de dígitos muy pequeños, ¿verdad? Y ahora andan cerca del 7, 6 y fracción. Pero, por ejemplo, la inflación en Brasil y en otros estados de potencias económicas latinoamericanas, guardando la proporción de lo que esto significa, pues tienen índices inflacionarios arañando los 2 dígitos o ya arriba de los 2 dígitos, ¿no? Entonces, creo que esto no lo mencionan. La buena inversión extranjera que se sostiene en México. Y bueno, todos los datos de los que ya hemos mencionado, creo que ya han tenido que bajarle al gas, porque ya no se lo creen. Se lo podían haber creído cuando nos asustaban de lo que decían que iba a pasar, pero ya vimos que no pasó, que estamos saliendo bien. Y en este sentido, pues me acordé de Denise Dresser, porque estaba hablando de la gran mortalidad que iba a haber incluso y contagios con niños, y estaba ya señalando a López Obrador como un irresponsable y hasta asesino, ¿verdad? Porque abrir las escuelas, regresar a las clases presenciales, iba a provocar muchos contagios entre los niños iban a contagiar a los maestros o al revés, y luego de ahí se iban a llevar el contagio a las casas, y luego las mamás se iban a contagiar y se iban a morir, no iban a poder atender a sus hijos. En fin, siempre la catástrofe por delante, ¿verdad? Para asustarnos con esos petates de muerto, ¿no? Y ya vimos que tampoco pasó eso, no hay casos ni numérica ni cualitativamente graves de niños contagiados, ¿no? Víctor, ¿por qué relacionaste la pandemia con el poder? O sea, hay un ejemplo ahorita a nivel mundial mediático que acapara la atención y que estamos hablando de un deportista que tiene un enorme poder y un gobierno que ha aplicado las normas más estrictas para combatir la COVID con grandes éxitos, que es Australia. Y me estoy refiriendo a este tenista Djokovic, que ahora en la mañana veíamos que otra vez le volvieron a quitar su visa y parece ser que lo van a expulsar ya por segunda ocasión. ¿Por qué relacionas pandemia con poder, Víctor? Y en el caso específico de López Obrador, obviamente. Sí, porque algo de lo que, retomando un poco lo que dice Olga, es que hace tiempo que, básicamente desde que inició el gobierno de López Obrador, a la oposición se le acabaron los temas y las ideas. Entonces, yo creo que les dio una magnífica oportunidad el tema de la pandemia para utilizarlo de bandera, ¿no? Y golpear, ¿no? Hemos visto que otros temas ya quedaron relegados, ¿no? ¿Quién se acuerda del Naim, ¿no? Del nuevo aeropuerto o de otros temas que venían utilizando, pero esto, como ha sido tan largo, 2 años, les ha dado muchas municiones, ¿no? Y gran parte de la disputa por el poder pasa por la crítica al manejo de la pandemia del presidente. No solo en términos generales a la gente que encargada de la política, como el secretario de Salud o Hugo López-Gatell, sino directamente culpan al presidente, ¿no? Porque es un país presidencialista. Entonces, lo que no sabe la oposición es, haciendo un símil con el boxeo, es que para que caiga la cabeza hay que golpear en el cuerpo. Y aquí la oposición se ha ido a la cabeza desde que empezó el 2018 y desde que ganó López Obrador. Y así es muy difícil que López Obrador pierda, porque además, como el dinamita Márquez, es muy bueno para contragolpear, ¿no? Sino que
que le digan a Pacquiao, ¿no? Que le recuerden a Pacquiao. Entonces, yo creo que han personalizado tanto la disputa, ¿no? Y han tratado de golpear tanto al presidente que llega un momento en que ya se agotan las municiones, ¿no? Es muy repetitivo, como dijo Olga, se les van cayendo. Yo ayer, por ejemplo, escuchaba una entrevista que le hizo Loret de Mola en su programa de Latinus, ¿no? A un encargado del manejo virtual, no sé, es un nombre muy extraño el cargo del gobierno de la Ciudad de México, en donde la crítica era los hospitales están atiborrados, ¿no? No hay una sola cama. Le dijo, a ver, momento. Falso. Eso es falso, sí están llenos porque después de la reconversión, como disminuyeron tanto los casos de manejo necesario de COVID, entonces los volvimos a reconvertir para volver a tratar las enfermedades tradicionales. Y esos hospitales ya no son COVID los que están saturados, sino son las otras enfermedades, diabetes, hipertensión, las enfermedades crónicas de los mexicanos. Entonces, no están atiborrados por el COVID, están atiborrados por las enfermedades, ¿no? De sedentarismo, de mala alimentación. Fíjate, ahorita yo me quedaba pensando, fui a un comercio a hacer un depósito de estos comercios que hay en cada esquina, y llegó un trabajador para comprar algo para comer, y ¿saben lo que compró? O sea, y estaba un trabajador de la construcción, que es un trabajo duro, ¿no? Compró una Coca-Cola de 1,5 litros y 2 paquetes de panecillos. Híjole. Que valen, me fijé por qué 2, es que están en 2 por 26 pesos. Entonces tú dices, esa es la dieta ¿en cuánto tiempo esta persona va a ser diabética? Sí. Y con ese ritmo de trabajo, pero también dices, lo que necesitan son calorías para aguantar la jornada. Entonces, este tipo de alimentación tradicional chatarra, en donde las empresas ganaron siempre, pues conduce a hospitales atiborrados, ¿no? Y de hecho, las personas con más comorbilidades, sobre todo diabetes y ¿cómo se llama? Sobrepeso, son los que más han padecido con la COVID, ¿no? Sí. Entonces, pero era una crítica así, ¿no? Están atiborrados, un alarmismo, como tú dices, Olga, ¿no? Ya están atiborrados en el DF, en la Ciudad de México, todos los hospitales, ¿no? Entonces, este cuate fue muy puntual, ¿no? Fue tumbándole todos los argumentos hasta que Loret de Mola se tuvo que quedar callado y dar por terminada la entrevista porque ya no había elementos para rebatirlo, ¿no? Él quería alarmar, ¿no? Y decir el manejo. Es como esta pseudo epidemióloga, la dentista esta que sacan cada vez que produjo un libro, una bióloga del UNAM, es odontóloga del UNAM, que la han traído como la gran experta, ¿no? Salomón Chertorivsky, que es economista y nunca fue secretario, que fue secretario de salud con Calderón, o con Fox, pues con alguno de ellos. Pues ya ves que de hecho se juntaron todos los exsecretarios de salud para descalificar a la estrategia. No, para decir que en 8 semanas ellos resolvían, ¿no? Sí. El tema a nivel mundial. Y bueno, incluso hubo quien dijo, pues a proponerlos para el Nobel, ¿no? De medicina, luego, ¿no? Y sí. Resulta que, salvo Julio Frenk, era epidemiólogo, los demás han sido secretarios de salud, pero no son epidemiólogos. Entonces, incluso Salomón Chertorivsky es economista del ITAM. Bueno, no es culpa del ITAM, ¿verdad? Pero bueno, a esto me refería, Luis Javier, ¿no? Cómo han utilizado ante la falta de argumentos. Ahora, el tema más manido en las redes sociales es la defensa de la educación pública, ¿no? A través del caso del CIDE, sí. Que los pobrecitos no hayan cómo levantar. Hoy en la protesta había 25 personas, ¿no? Y todavía escuchaba yo a un profesor
decir, y hay de aquellos si osan tratar igual a la UNAM y a la UAM, ahí estaremos para defenderlos, ¿no? Yo decía, hasta 25 revolucionarios, ¿no? Que además yo pensaba, yo creo que pensaban que iban a ir por Paseo de la Reforma y los iban a recibir como a Fidel Castro y a Che Guevara en La Habana, ¿no? Porque ellos se sienten los abanderados de la Bueno, ya ves revolución que Sergio Aguayo educativa, está ¿no? esperando todavía que se levante el movimiento del 68 a partir de Oye, qué pena con estos intelectuales y eso sí me tiene muy desconcertado, Olga. Gente que uno hacía pensante, ¿no? Mira, esta es la manifestación de hoy. Así Ayer es. hubo, Ujú. frente al Senado, hubo 25 personas y 30 periodistas. Había Este, más periodistas que manifestantes. ¿No les llama a ustedes la atención que en este tema, en un movimiento tan minúsculo, sea el tema de los medios de comunicación tradicionales diario durante semanas? Sí, sí, es de llamar la atención O y sea, es no, de llamar yo la siempre atención digo que en porque política es no de hay lo poco que se ha logrado casualidades. levantar como protesta, ¿no? Esa es la otra, no hay movilizaciones en contra de este gobierno. Yo creo que Ellos es, esperaban que llegaran los estudiantes de la UNAM, de la ajá, UAM, de todos los centros, ¿no? A unir su voz a una defensa de privilegios. Eso es lo exacto. terrible, lo que están defendiendo estos estudiantes, asusados por algunos profesores que tú decías, pues tenían nivel, Jan Meyer o Hugo Pipitone, que anduvo por la UABC en algún tiempo, que es el primero que empezó a hablar de que, pues, Elena Boyá era, eh, esto iba a aprender como el 68, ¿no? Luego le siguió Sergio Aguayo en este discurso, ¿no? Pero ahí están, una oposición sin, sin causas, ¿no? Entonces abrazan este tipo de causas de estos chavitos. Mira, yo les decía, qué bonitos se ven todos con sus camisetitas, las que mandaron a hacer. Son chavitos de Santa Fe, ¿no? Buena onda. Y ahí están, ¿no? Defendiendo la autonomía. Perdón, pero los 26 centros de CONACYT no somos autónomos, somos entidades paraestatales. Así, para empezar. O sea, sí, está bien, quieren la autonomía de los 26 centros, órale, pero la lucha no está ahí en el CONACYT. Hay que dar la lucha en el Congreso Sí. para que cambie toda la normatividad y nos transformemos los centros CONACYT en autónomos. Pero es una batalla, hay que hacer lobby, hay que argumentar, hay que ver para el país si es conveniente o no, no para un centrito. ¿Qué implicaciones tendría para el país que los 26 centros se hicieran autónomos, ¿no? Es una pregunta lógica, ¿no? Para argumentar. No, pero están defendiendo una autonomía que no existe y no puede existir en un solo centro, ¿no? Porque es un sistema CONACYT, y defendiendo los privilegios de una casta divina del CONACYT, ¿no? Bueno, muchos directores del CIDE fueron Carlos Elizondo Serramayer, Carlos Badrich. Ellos fueron después, ¿Le Enrique conocí? Cabrero, ellos fueron directores del CIDE y luego A conocí. directores de CONACYT, ¿no? Entonces, siempre ha sido un centro muy mimado. Me llama la atención que, por ejemplo, yo les decía, a ver, han hecho muchos negocios, gran parte del trabajo, no quiero decir que todos, pero gran parte de los recursos autogenerados o que han generado muchos investigadores para su bolsillo ha sido a través de consultorías, se convirtieron en consultores de empresas, de gobiernos, etc. Y entonces crearon, por ejemplo, Enrique Cabrero construyó un edificio de 4 pisos con toda la tecnología, que es un laboratorio que le llaman de políticas públicas, que de ahí sacan un lanón porque dan asesorías y consultorías. ¿Saben a quién nombró de director? A Eduardo Sojo, no sé si Sí, cómo no. él es el director y el encargado del negocio
conocido panista, ¿no? Fue Sí. secretario de Hacienda, si mal no Así es. recuerdo, de Fox. Sí, Ustedes si lo sí, pueden sí, googlear más sí lo rápido fue. ahí. Sí, ya me acordé. Pero eso nos habla del negocio y lo que hay atrás de este tema, ¿no? Y entonces de repente, pues la comentocracia, los partidos de oposición se suben ante la falta y mañana va a ser otra cosa, ¿eh? A mí lo que me llama la atención es que no sé si vieron que paralelamente se denunciaron problemas de presupuesto en la ENA, Sí, exacto. Sí. pero esto viene desde hace mucho tiempo. Pues eso ya dejaron de interesarse, como que no les da caché, ¿no? Ujú. Como que la ENA es, ay, los antropólogos, ¿no? Los antropólogos que andan allá con las comunidades Marginados ahí, indígenas. Sí. Se visten ajá, como hippies, viven como hippies, viven en el ándale, pasado. pero el CIDE pues sí da caché, ¿no? O sea, el CIDE No, sí. y sobre todo, pues tienen lana, tienen lana. No, entonces, pero ahí ya se les olvidó, se les ha olvidado, por ejemplo, las universidades. Hoy me llamaba muchísimo la atención un desplegado que difunden, que yo le llamé el beso del diablo, en donde la UDG sale en apoyo al movimiento, ¿no? Sí, Un sí, grupo de Padilla. Ay, ay, o ay. sea, Raúl Padilla, Sí. que es todo Dios lo nos menos hace, Dios nos democrático, hace, Víctor. ahora es el defensor de la autonomía del CIDE, ¿no? Este, no guarda ni las proporciones, o sea, ese desplegado mejor ni lo difundan, Pero porque hay habla que muy mal, ¿no? guardarlos porque es para documentar la desvergüenza. Pero así está el país, así está Sí, y así quieren enfrentar el 2024, ¿no? sí, oye, pero antes de enfrentar el 2024, vayamos con el siguiente tema, 2022 y las elecciones. Ellos contaban, como decíamos hace un momento, que para estas alturas el gobierno de López Obrador iba a estar sumamente debilitado y que seguramente estarían ya listos para tumbarlo en la consulta popular y preparándose porque en sus cuentas alegres habrían ganado ya la Cámara de Diputados, tendrían el Congreso en su mayoría, y entonces estarían preparándose para poner a uno de los suyos en los 3 siguientes años, ¿no? Esas eran las cuentas de la lechera que no salieron. Lo que sí resultó, y pues es evidente, dado que ya no tienen ellos el menor interés en que se realice la revocación de mandato, y desde el INE, pues ya hay algunos, tú sabes, estos consejeros que han dejado su papel de árbitros, si alguna vez lo tuvieron, y están constituidos en parte de la oposición, pues todo este jaloneo que hay para obstaculizar que no hay dinero, obstaculizar la realización de esta consulta popular histórica y que está convocada para el 10 de abril. Bueno, para mí este tema va a dar todavía que hablar un poco. Se va a exhibir más el INE en cuanto a los privilegios de la casta dorada que está ahí, pero no cabe duda que este ejercicio pues va a fortalecer, como quiera que lo organicen, así lo quieran boicotear al máximo, va a fortalecer al presidente López Obrador por la amplia aceptación que tiene y que la logró pasando por encima de la pandemia, o sea, a pesar de la pandemia. Yo creo que ahora sí entienden ellos la frase que le reprochaban cuando dijo, luego López Obrador no se extiende como debe en la explicación, pero cuando dijo que la pandemia vendría como anillo al dedo, porque le daba la oportunidad de demostrar, como lo están reconociendo naciones enteras, que solamente con una participación fuerte del Estado, rescatando los sistemas de salud, apoyando a la población con programas sociales, es decir, en medio de una adversidad es como se puede apreciar más el lado benéfico, beneficioso, bondadoso de una política social. A eso se refería Andrés Manuel. Y le voltearon, ¿verdad?, para hacer
campaña en contra de él cuando habló de que la pandemia venía como anillo al dedo. Si quieres, fue una expresión desafortunada, pero hoy grandes pensadores, filósofos, políticos y mandatarios dicen tenemos que fortalecer el Estado, los sistemas nacionales de salud, tenemos que recorregir el rumbo, porque la pandemia nos viene a demostrar que si no estamos preparados a responder a las necesidades de la sociedad, en vez de responder a las necesidades del mercado y del capital, nos lleva pifas a todos. Entonces, ese es el anillo al dedo al que se refería, y también venía como anillo al dedo que curiosamente López Obrador sale más fortalecido ahorita, después de los picos altos que ha habido de pandemia, y así llegamos a 2022, donde se pasa por la consulta popular que va a haber, y casi al rato vienen ya las elecciones en 6 gubernaturas. Y todas las estadísticas, Víctor, pues dan como triunfador a los candidatos, como a Morena, el partido de Morena, en la mayoría de los municipios, de los estados. Entonces, me gustaría que nos dieras algún pronóstico y cómo ves tú este proceso, cómo se está desarrollando este proceso hacia las elecciones de gobernador de 6 estados. Sí, mira, antes que nada, pues la primera parada, pues sí es como tú dices, la consulta del 10 de abril, ¿no? De revocación que se va a hacer. Se va a hacer esta consulta, y yo creo que hay que insistir desde mi punto de vista para el futuro, que hay que volver al espíritu original de la ley de consulta popular que se aprobó recién iniciaba el gobierno de Andrés Manuel. Las consultas tienen que ser coincidentes con las elecciones. Mira, esto nos hubiéramos ahorrado si, por ejemplo, la consulta popular de revocación que sea en la elección intermedia siguiente al gobierno, son 3 años después de tomar la posesión. Sí. Y te ahorras, ya está todo el dispositivo de organización electoral, incluyes la pregunta, como se hace en todas las democracias consolidadas. Hay que tomar el ejemplo incluso de Estados Unidos, que ellos en elecciones hacen una cantidad de consultas, no sé si han visto boletas, Sí, ¿cómo no? O sea, hay hasta 15 consultas diferentes en cada boleta, ¿no? Cuestiones desde consejos distritales, de educativos, cambios de fiscales locales. Cuestiones penales. Cuestiones, o sea, pero si se aprovecha pues el dispositivo. Ese era el espíritu original que la oposición echó abajo, ¿no? Y ahora pues ahí están las consecuencias, que son muy caras, que no se pueden organizar, y hay un desgaste terrible. Yo creo, insisto, hay que volver al espíritu original y cambiar la legislación y que sean las consultas a nivel federal y luego las locales también. Tenemos que incluir consultas a nivel local. Se supone que la revocación de mandato también va a operar para los gobernadores, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer todos esos cambios y vamos, espero yo que lo que se viene después de la elección del 5 de junio de 2022, ayer lo decía Martín Salomón Faz, que es uno de los consejeros electorales, es que terminando la elección sigue la discusión de la reforma político-electoral. O sea, no hay vuelta de hoja. Yo he hecho algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, yo sí distingo, Olga, Luis, lo que es el servicio profesional del INE y el Consejo General. Lo decía bien el diputado el coordinador de la bancada morenista, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, creo, es, que decían, a ver, no es lo mismo un salario de 200,000 pesos a lo que gana un trabajador del INE, 7,500 pesos al mes. O sea, no es ¿y quién hace la chamba? Pues los distritos electorales, el servicio profesional,
De verdad yo meto las manos al fuego ahí. El problema no está ahí, el problema, y no es todo el INE, el problema son las cúpulas y la forma de designación de los consejeros, que son cuotas, o sea, nadie se llama engaño. Así ha sucedido y así ha pasado y siempre están en la mira los consejeros por la forma como llegan. Yo les he propuesto un cambio importante sería un sorteo. A ver, escoges 25 personas que reúnen los requisitos, Ujú, ¿no? Y los metes a una tómbola. ujú. Y entonces, de los 25 que son buenos o buenas, sacas 7 o 8 o los 11 o 3 cuando tengas que cambiar y dices, pues quedaron estos. Y así no fue una designación partidista. Esto lo hacen incluso en elecciones en otros países. Entonces, y los partidos también lo están haciendo, los sorteos, ¿eh? O sea, no está lejano. Esto te evita muchísimas broncas en los partidos de las cuotas, de las corrientes, etcétera, ¿no? Pero bueno, viene una reforma electoral, pero mientras está la segunda parada, que es el 5 de junio de 2022. No es un año electoral como el 2021, que tuvimos elecciones en las 32 entidades, ¿se acuerdan? Concurrentes. Sí, cómo En no, las 32. la elección más grande, siempre decimos esto hasta que vuelve, hasta que es la más grande, ¿no? No, pues esta sí no es la más grande, son 6 elecciones. Ujú. Y las Ahora, 6, ujú, lo interesante que es, las 6 son de gobernador. sí, Fíjate, uno de los datos interesantes es que una de las entidades jamás ha tenido alternancia, que es Hidalgo, Hidalgo, un muy bastión priista, priista una histórico, mafia ahí ¿no? muy fuerte, Ahí es la gente, ahí está el grupo este de Osorio Chong, ¿no? ujú. Este, Está que siempre calladito, calladito. no, pues sí, siempre me llamó la atención a mí cuando, ya nunca más se supo cuando fue gobernador que le descubrieron que su título era apócrifo, ¿se acuerdan? Sí, Nunca más se volvió a saber de esto, era un delito grande, digo, en Europa, en otros países descubren incluso que un funcionario plagió en su tesis un párrafo y lo corren. Pero aquí pues se pueden presentar o se presentaban títulos apócrifos y no pasaba nada. Entonces hay 6 elecciones, en 4 de ellas se va a votar también desde el exterior. Este es interesante. En ujú. 2 de ellas nunca se ha votado desde el exterior, que son Durango y Tamaulipas. Vamos a ver cómo se comportan los paisanos de esas entidades, de 4 entidades que van a poder votar por internet, entre otras modalidades, ¿no? Las otras 2 tradicionales, ¿no? Ujú, Pero van a poderlo hacer. Y en otras 2 de las 6, no solo es gobernador, en Durango están las alcaldías en juego, ujú, y también, pues ahí está el mapa, ¿no? En Quintana Roo, el Congreso, ¿no? ujú. Los 25 asientos en el Congreso. Es interesante ver que es del mismo tamaño que el Congreso de Baja California, ¿no? El de Quintana Roo. Y el dato ahí es la redefinición, como bien señalabas, del poder, según los sondeos, unos y otros. Parece ser que el único que gana la oposición a Morena sería Aguascalientes, ¿no? Que es un territorio panista, es parte del Bajío, ya sabemos, ¿no? Guanajuato, Aguascalientes, San Luis, pero Sí, Aguascalientes están previendo que gane el PAN y sería la única que retendría uno de los partidos que detente la el oposición, poder, ¿no? de la Eso es, alianza. Ujú, y de la alianza, eso es bien interesante, ¿no? Porque en 3 de las entidades que son Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, son gobernadas por el PAN y se prevé que solo retengan Aguascalientes y pierdan Tamaulipas y Durango. 2 son priistas, Hidalgo, obviamente, y Aguascalientes y Oaxaca, y se está previendo que pierda el PRI. ujú. Y la única que tiene el PRD ya, que es Quintana Roo, ¿no?
a pesar de la reconversión que anuncian los chuchos, parece ser que se van a quedar sin ninguna gubernatura. Entonces, al finalizar el proceso, los números totales, si todo sucede como están las encuestas, de la Alianza Va por México, PRI, PAN y PRD, solo contarían con 7 gobernadores de 32. Sí. Oye, O sea, la debacle... Una duda. Fíjate que estoy viendo aquí una información, ya la había leído antes, y dice que el PAN gobierna 2 estados, Sí. Durango, Aguascalientes, no, 3 estados, Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. Sí fue lo que dijiste tú, ¿verdad? Sí, sí. Y el PRI nada más 2, Oaxaca e Hidalgo. Hidalgo. Y el Y, PRD Quintana. y Quintana Roo es una, creo que es una alianza de PRD y PAN. Sí, pero se le adjudica al PRD, ¿no? Pero Sí. yo creo que para no decir que ya no tiene ninguna, ¿no? Pero pues perdió Michoacán, ¿no? Sí. En este proceso. Sí, lo perdió, salió y por cierto que también está muy calladito y debe estar con las barbas remojando, Silvano Aureoles, que andaba Silvano. andaba como gallo de pelea, ¿no? Y a lo mejor ya ni está en el país. Y eso obligó, por ejemplo, en Hidalgo, que es este bastión priista, no sé si vieron la foto que sacó, que había una disputa muy fuerte entre el gobernador Omar Fayad, ¿no? Meneses Sí, en y contra de la Alito. alianza. Alito, y como que hicieron las paces supuestamente, pero yo vi la cara en la foto de Omar Fayad y era, pues como que estaba muy a fuerza, ¿no? O sea, Es que pero está eso te canijo habla, porque de todos estos que se hablan, de estos estados donde, así como el PAN tiene la fuerza en Aguascalientes, pues el PRI la tendría en Hidalgo. Y parece ser que ahí lo que querían era que el PAN decidiera la candidatura de Hidalgo. Y una cosa muy extraña, porque era como para sacarle vuelta a los conflictos internos que pudieran darse en el PRI para elegir candidato, y dijeron, bueno, el PAN elige al candidato, pero a un priista que vaya como candidato. Es una cosa, una maniobra ahí muy rara, ¿no? les está pasando lo que al PRI de Baja California, ¿no? En el pasado proceso, Sí, o más o menos. lo cierto, Víctor, es que en realidad aquí en esta elección de 2024, del 2022, también se está definiendo si este grupo político opositor, PAN, PRI y PRD, se va a sostener al 24, ¿no? Esto que estás mencionando de lo que sucedió en Hidalgo, se recrudeció en Quintana Roo, porque tú recordarás que ahí también hay un rompimiento fuerte entre los priistas y los panistas y los perredistas. Ahí Quintana Roo es un posicionamiento fuerte para el PRI todavía, aun cuando también pues, tiene un avance muy importante y significativo, o lo había tenido el PAN, hoy lo tiene Morena, sin embargo, sí, la alcaldía de Cancún le dio mucha fuerza y mucha presencia a Morena allá en Quintana Roo, al grado tal que, bueno, pues la periodista colega que vivía en la Ciudad de México se fue a radicar a Cancún, que llegó también muy hace poco, llegó a Morena, llega a la presidencia, creo que hace un buen papel. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con algunos habitantes de Cancún, estaban muy contentos con la presidenta municipal, pero lo cierto es que empiezan negociaciones en el bloque opositor y el PRI denunció que estuvieron platicando meses sobre la necesidad de que fuera un priista que estaría mejor posicionado en este momento frente al retraso y a la ya predisposición negativa que tienen ya en este momento los panistas en el Estado. Decían, me toca a mí. No llegaron a un acuerdo y rompieron también la alianza ahí, ellos van solos, ya dijeron que van a mandar su candidato también solo. Entonces ya son 2 rompimientos. El PRD también les ha estado haciendo el feo en algunos estados. Pero si el PRD, ¿qué tiene para hacer el feo? Pero bueno, está jugando sus cartas, pues está jugando sus cartas. Y desafortunadamente para ellos, parece ser que también el grupo de poder económico que está detrás de este grupo
Va por México, pues también se está desquebrajando por lo que está sucediendo en la toma de decisiones y en el reparto de contratos en las altas esferas del gobierno federal con el sector empresarial popular, que tú sabes que están por anunciar un programa de inversión para este año, ese gran grupo corporal. Ya están diciendo, sí, ya nos reunimos con el presidente, vamos a hacer otra vez un programa de obra de infraestructura para este año y para el resto de lo que queda de este sexenio. Entonces, aquí, Víctor, te quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que finalmente esto pudiera... Aguascalientes también estuvo en un momento con mucha dificultad entre los grupos. Acuérdate que también que se decía que era el único grupo por parte, ¿te acuerdas de Marco Cortés? Que decía, no, ya nos vencieron en todos, excepto posiblemente en Aguascalientes. Y ya de por ahí hubo un rompimiento también con el gobernador de Aguascalientes. Y finalmente como que realizaron una operación, una operación de estar ahí limando las asperezas y como que medios se han vuelto a tener ciertos acuerdos y ahí va el panismo otra vez. Parece ser que ahí ya también presuntamente superaron sus dificultades. Pero esta es la tónica, Víctor. ¿Dará 2022 para que se sostenga esta alianza? ¿Tú crees que se va a sostener de cara al 24? Pues fíjate que esto del chapulineo y del cambio, estaba yo viendo que, por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, ahora que lo mencionas, el caso, pues fue militante hasta 2016 del PRI. Sí. Es un perredista reconvertido o un priista reconvertido. Entonces, Así esto te es. habla de esas fragilidades, digamos, ideológicas que se prestan para cambios, para transear, para cambiar de bando sin ningún rubor, etcétera. Yo creo que esta elección va a demostrar o está demostrando esta fragilidad de la oposición. Por más esfuerzos que esté haciendo Claudio X González, ya ves que anunció que ya está trabajando en el proyecto alternativo de elección para el 2024. Y les quería preguntar, ¿ustedes han oído hablar, hablando de oposición y de anuncios rimbomantes, del frente que anunciaron a principios de diciembre? ¿Cómo se llamaba? ¿El fiscalino, el fecalino? ¿Cómo? El frente que Emilio Álvarez y Casa fue ahí el moderador, ¿no se acuerdan? Que ahora sí. No se ha oído nada. Es otro de los frentes que ya digo, yo ya no volví a escuchar, salvo ese día. Ajá. Pero forma parte del grupo de senadores sí, que salieron, se crearon como un grupo parlamentario independiente. Así es, que tuvo no alineados, ¿no? Y finalmente Ricardo Monreal los apoyó para que finalmente se consolidara ese grupo. Y en contra de lo que decía Olga Sánchez Cordero, recordarán eso. Y ese grupo, en donde está nuestra ex senadora baja californiana, Alejandra, de Mexicali, Alejandra León. ¿Sí? Finalmente lo que están haciendo es aprovechar las mareas para tratar de negociar. O sea, es algo así como el PT, como estos partidos chiquitos que andan buscando con quién hacer roncha y pues ofrecerle ahí los frijoles que llevan detrás. Se fue también Germán Martínez, ¿no? El panista que se sumó a Morena y que estuvo... Sí, son como 6, ¿no? Son como 6 ahí. Es Frente Cívico Nacional. Casi le robaron las siglas a Genaro Vázquez. Frentes. Pero tenía una abreviatura muy simpática. Frente Cívico. No, pues es que Genaro Vázquez era el Frente Cívico Guerrerense y después cuando se fue a la clandestinidad, a la guerrilla, queda como Frente Cívico Nacional Revolucionario, algo así. Lo cambia por Frente Cívico Nacional. Pero creo que cuando hicieron las siglas le salió también como otros frentes, como el tumor, como todos estos. Ese tipo de el tiro por la culata creo que se llama Frente Cívico Nacional, Fiscalín, ¿cómo le pusieron? Se me fue ahorita porque es Frente... Es Frente Cívico Nacional Revolucionario. Tú lo tienes, ¿verdad? Sí. Pero me llamaba la atención cómo era la abreviatura. Las siglas.
Ujú. Bueno, Y al final de cuentas es eso, yo creo, Víctor, ¿no? O sea, son de estos grupos que surgen a raíz de la especulación, a raíz de los intereses, del oportunismo, ¿sí? De buscar alguna fórmula que me permita continuar en el circo político nacional, ¿no? fíjate que, y No, además perdón, es que era Asociación Cívica. Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, como se llamaron ya cuando se volvieron clandestinos y guerrilleros. sí, Genaro. Y antes era Asociación Cívica Guerrerense. Okay. Pues esto se va a complicar más de cara a la elección, conforme o sea, el hecho de que incluso Ricardo Monreal esté buscando la candidatura de alguno de estos partidos, porque él dice que como sea va a estar en la boleta, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el candidato de Morena, sería una tragedia No, para ya. Morena. No, de No, Morena no. ya se le está viendo por muchos morenistas como un traidor. Incluso él se ha encargado de irse diferenciando cada vez más de Morena con un lenguaje muy confrontado con Sí, López Obrador. bueno, López Obrador lo descalificó totalmente esta semana pasada, ¿no? O sea, ya Sí, fue muy claro. Y cuando dijo, somos radicales, ¿no? sí. Eso, y es el momento de las definiciones, dijo Uh-huh. también el presidente. Entonces, pero Ricardo Monreal va a hacer la lucha, y le está tirando, yo lo veo mucho en Movimiento Ciudadano, ellos están placeando a Luis Donaldo y a Samuel García para ver si levantan. Lo que hicieron es eso, ¿no? Sacarlos a la Ahí están plaza, con Sí, Colosio, también con inflándolo. Colosio inflándolo, inflándolo, lo están inflándolo. inflando, tienen a Samuel García, van a medir si tiene pegue o no, y Pero por quién ahí sabe a dónde sería. llegue primero Samuel García, hacia la candidatura o a la cárcel. De Pero hecho, imagínate, son impresentables. claro, de hecho, esta elección 2022 va también a servirnos a todos los mexicanos y obviamente a los grupos de poder político y económico de este país y delincuencial de este país, delincuencial, no lo quiero dejar, cuando siempre mencionamos a Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano, si sale en segundo lugar en los procesos electorales, no recuerdo en qué estado le están dando grandes oportunidades, no recuerdo en este momento en cuál de los 6 estados parece ser que va a jugar un papel importante en el proceso electoral, pero va a quedar presuntamente en segundo lugar. Pero si consolida esa posición de segundo lugar en esta elección 2022, Víctor, entonces se puede convertir en el verdadero opositor electoral del 24. Y con estos personajes, ¿no? O sea, tiene personajes impresentables, definitivamente, pero manejan muy bien la mercadotecnia. Sí. ¿Sí? Le manejan muy bien la mercadotecnia y pueden en un momento determinado aprovechar esta difusión ya, estas divisiones, estas fracturas que se están dando en el bloque opositor más relevante hasta el momento, que ha sido los empresarios estos de los que estamos hablando, aunque ellos digan que no son empresarios, en el caso de Claudio X, y sus partidos, ¿no? El PAN, el PRI y el PRD. Oye, ahorita todavía es mucho terreno de especulación. Sí. Creo que lo que podemos decir ahorita de las candidaturas y de las elecciones en los 6 estados es que pues Oaxaca va a ser muy importante por la cantidad de electores que tiene, por la fuerza política que representa, por la tradición que hay ahí y porque puede ser Oaxaca el inicio de la ruptura del priismo. O sea, es un estado, pues, yo no sé si se ha tenido ahí alternancia, porque ahorita mencionábamos nada más uno, pero es un estado muy priista. Sí. Y ahora, pues, todas las encuestas le son favorables a Morena. Y bueno, Morena trae su propio conflicto ahí porque esta muchacha, esta cantante, Susana Harp, se De consideraba y Mazatlán. era considerada como favorita, pero entró Salomón, ¿cómo se llama? Salomón Jara Cruz, que todo indica que es uno de los candidatos fuertes dentro del obradorismo.
Entonces, Oaxaca va a ser muy importante, definitivo, para la contienda presidencial. Yo no sé si tú lo veas en esos mismos términos, sí, pero yo pienso que se está abriendo la fisura dentro del PRI y que vamos a tener una primera expresión de lo que suceda primero, o la votación para la reforma eléctrica, que no tiene ahorita de momento fecha porque van a abrir un proceso parlamentario muy abierto, muy amplio, o la elección. Pero son las dos pistas donde se va, en mi opinión, no sé si coincidas, Víctor, se va a manifestar una gran ruptura. Yo la veo similar a la del 88, aunque con menos repercusión, porque no es lo mismo el PRI del 88 al PRI que quedó después de 2018, ¿verdad? Pero este PRI puede, pero la fractura, más que fracturar al PRI, repercutiría en la fractura de la coalición electoral. Sí, mira, tienes toda la razón. Estaba viendo, si el PRI pierde entonces estas dos gubernaturas, solo va a tener dos gobernadores al final, y en peligro, Estado de México, y no recuerdo cuál otra seguiría sosteniendo. Coahuila y el Estado de México tienen elecciones en 2023. Y lo que los tú dos dices, los va a perder. O sea, imagínate llegar al 24, el PRI sin ninguna gubernatura ni el PRD. O sea, realmente quedaría el PAN y la probable alianza con Movimiento Ciudadano. Porque no olvidemos que, por ejemplo, la comentocracia, que mi hipótesis es que más que ser de izquierda son antipriistas, y ese fue el discurso que manejaron, por eso se acomodaron también con el PAN, van a estar a favor de un candidato panista, obviamente, ¿no? Pero el otro gran tema, la otra variable es que sí hay estados muy importantes en términos del padrón electoral. Sí, del peso electoral. Estado de México, Oaxaca, Veracruz. Son estados que aportan muchísima gente, y Ciudad de México, obviamente, ¿no? Sí, Veracruz ya está con Morena. Ciudad de México y Estado de México puede llegar a ser, y Oaxaca. El Estado de México yo pienso que va a ganar Morena en 2023, y Oaxaca, que también tiene mucho peso dentro de estos 6 que están ahorita en elecciones, pues está con Morena. Ahora, perdón, sí. El gran desafío es Morena. Sí, así es. El gran desafío es que Morena no se truene. No se deshaga, no se quiebre, no se... las gubernaturas. Claro, ahí está, depende de cómo salga de todos estos procesos Morena, porque pues hay conflictos muy fuertes por las candidaturas justamente, y el método utilizado. Ahí está Oaxaca, ¿no? En un claro ejemplo, pero esto se ha repetido en todo el país, en donde el método no está muy consensuado, no está muy claro, ¿no? No es transparente. Creo que uno de los momentos políticos más importantes de este 2021 se va a dar en 2022 se va a dar en esta asamblea, ¿sí? en este consejo, en esta reunión nacional de morenistas, que está convocando la base morenista, ¿sí? Fíjate, la base en todo morenista, el país, en contra incluso de su directiva, y le vale gorro. ¿Sí? Van a hacer una revisión completa. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con Armando Duarte, tú sabes, consejero estatal de Morena en Baja California, y tuvimos la oportunidad, Olga estuvo dando información sobre los contenidos de, creo que eran 8 o 10 mesas de trabajo, sí, en donde viene todo, la revisión absoluta de todo. Ni siquiera es, y esto si llega a calar, ya no va a ser importante, porque ya están seleccionados a los candidatos, a los 6 candidatos a las gubernaturas y a las presidencias municipales para este año electoral. Sin embargo, de que triunfe o sea derrotado este movimiento, va a depender también el proceso electoral de 2024. Sí. Y eso definitivamente se está jugando, yo lo veo así inclusive, se está jugando
la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador que se ha dado a conocer como, o que se conoce popularmente como la Cuarta Transformación. Porque si tú haces un análisis también de las personas que están siendo hombres y mujeres, los tres, presentables como las cabezas que podrían ser candidatos a la presidencia de la República, ahí también, evidentemente, te das cuenta claramente de si esto se profundiza o el proceso se hace light, ¿sí? Si el proceso se ralentiza o de plano incluso se cambia. el gobierno después del 2024 al 2030. Así es. Sí, esa es la clave. Y partiendo del hecho de un triunfo de Morena, ¿eh? No de que ganen los partidos de oposición, ¿eh? Sí. Yo así lo veo, no sé si tú sí, lo ves. No, tienes toda la razón. Por eso decía, el gran desafío a cómo está la oposición está dentro de Morena y el rumbo que tome Morena y cómo definan todas estas cuestiones, porque era necesario hacerlo. O sea, no. Morena ha ganado todo en muy poco tiempo y era un movimiento más que un partido político. Tiene que institucionalizarse como partido político y tienen que definirse las posiciones. Es decir, puede convivir gente más radical que otra, pero digamos, tener una identidad de izquierda, yo creo que es el desafío de Morena. Y eso es lo que está llamando López Obrador. Claro. No zigzaguear. Está claro, son momentos de definición, es lo que está diciendo, y somos radicales. Claro. Es decir, pero ¿quién puede, desde mi punto de vista, quién puede continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T? Yo veo a Claudia Sheinbaum y al secretario de Gobernación. Sí, fíjate que sí. Okay, dijo que no, ya no suda calenturas ajenas. Hoy le preguntaron a Dan Augusto López que si él aspiraría a estar en la boleta electoral para la presidencia de la República, y dijo, yo no sudo calenturas ajenas. Pues Andrés Manuel decía lo que diga mi dedito. Me acordara aquella frase de López Obrador de a mí deben por muerto, ¿no? O lo que diga mi dedito, ¿no? Sí, a mí deben por muerto. No, pero está creciendo muchísimo, ¿eh? O sea, sí. A mí me impresiona porque es un político tranquilo, las respuestas que le ha dado a la oposición, tranquilo, porque yo pienso que en términos del proyecto, a eso me refiero, ¿no? Yo veo esas dos más que a Marcelo Ebrard, pero, pues como dice Luis Javier, falta, pero el desafío ahorita, más que los nombres, es cómo se va a consolidar y cómo se va a institucionalizar. Oye, yo creo que no nada más tú estás viendo a César Augusto, a Dan Augusto, perdón, como presidenciable. Porque si escuchas ayer la intervención de Sergio Aguayo en el espacio de Aristegui Noticias, se lanzó durísimo a propósito de este conflicto que traen acá en el CIDE y que les ha servido para calificar de golpista, autoritario y dictador al gobierno de López Obrador. Estaban hablando de eso, tocaron algo del tema en la mañanera, y cuando le pregunta a Carmen Aristegui a César Aguayo que sí que piensa, dice, nomás hay que ver la cara, dice, que puso, esa fue la foto. ¡Ay, Dios la Dios! Cara que puso el secretario de Gobernación, César Augusto, se le refleja que es un intolerante, un autoritario, se le ve odio, se le ve como 5 calificativos al hilo, poniéndolo como todavía más dictador que López Obrador, si es posible. Y entonces fue cuando me quedé pensando en lo que tú dices. Ya estos le están midiendo espolones de gallo. Claro. Lleven espolones de gallo, lo ven como presidenciable, ¿no? Porque ya empezaron a atacarlo así. Y hasta se me hace ya hasta físicamente parecido a Andrés Manuel. Ahora, te voy a decir que es interesante, aunque la encuesta creo que está localizada en la Ciudad de México, pero Claudia Sheinbaum, bueno, ahorita López Obrador trae un porcentaje muy alto de aceptación. Estaba escuchando a un encuestador, ahorita no me acuerdo, Parametría me parece que era,
lo estaban entrevistando, creo que los periodistas o en Rompevientos, uno de esos programas. Y el cuate de esta firma dice que López Obrador trae ahorita 13 puntos arriba del porcentaje de votos que obtuvo en 2018. Uh-huh. Y entonces, dice, es muy alto el nivel de aceptación, considerando toda la situación que pasó México junto con el mundo por la pandemia, ¿no? Pero lo que me llamó sobremanera la atención es que también calificaron el gobierno de Sheinbaum, y Sheinbaum está 10 puntos arriba de López Obrador, 10 puntos arriba. Entonces, es muy, muy importante eso. Sheinbaum va creciendo de manera increíble y parece que entre más sale a hablar Monreal, más la favorece a ella, ¿no? Sí, no, Monreal es una tragedia. Yo creo que solamente Gibran lo está siguiendo, ¿no? Pero qué tremendo lo de Gibran también. ¿Cómo puedes perder el piso, no? Después de... Eso pasa mucho cuando de repente brotan estos intelectuales. Cuando no estás preparado para la fama. Y bueno, le dieron todos los espacios, ¿no? A Gibran y se ha comprometido públicamente muy fuerte con Monreal, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver, está muy interesante al menos el panorama. Todavía falta mucho tiempo, ¿no? Para lo de la sucesión. Le puede pasar a Claudia algún desaguisado, una mala decisión. Puede pasar cualquier cosa todavía. El fuego amigo es canijo, yo me imagino que a ese nivel el golpeteo a veces está más fuerte internamente para desbancarte, ¿no? Entonces, falta, pero si hablan del momento de que tengamos una presidenta de la República, pues yo creo que se va perfilando muy fuerte. Yo creo que es la época de las mujeres, ¿eh? Y la mayoría del padrón electoral del listado nominal de este país ya es de mujeres. Sí. Son el 4% más. Yo estoy viendo por ahí como que la tendencia también es ya a darle cauce a la mujer, ¿no? Bueno. Permítame hacer dos comentarios finales de mi parte, ¿sí? Y ahorita precisamente platicando. Primero, pues denme chance, y si ya estamos hablando de quién nos gustaría que pudiera ser un candidato ideal para el partido Morena, para la presidencia de la República, pues déjenme hablar bien del ministro Saldívar, ¿no? El ministro Saldívar, para mí también es un personaje muy interesante, un hombre intelectual, un hombre honesto a cabalidad, un hombre que exactamente en los últimos meses lo hemos visto moverse más mediáticamente, motivado también por la buena actuación que ha estado teniendo al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde esta Suprema Corte ha estado también jugando papeles muy interesantes y definitorios en diversos temas de carácter de interés nacional, tanto político como en la cuestión de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. El discurso sobre las mujeres. Ha estado soportando vendavales mediáticos muy fuertes, el último de ellos con el tema de los familiares, bueno, lo voy a poner así, del señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con un problema de carácter familiar, un asunto jurídico de carácter judicial. Y aparte, es un personaje que tuvo la inteligencia de dejar finalmente, de evitar pronunciarse abiertamente en el caso de su reelección. Recuerden que andaban buscando, se había hecho una publicación de carácter legislativo para que se reeligiera otro periodo ahí al frente de la Suprema Corte de Justicia como ministro, y dijo, ¿saben qué? Yo lo dejo en la mano de mis pares, que sean ellos los que definan. Dejó correr el tiempo y finalmente cuando se enteró ya por parte de los ministros de que iba no, pues él simple y sencillamente dijo, pues esto no tiene vuelta de hoja, no me interesa tanto, se acabó. Entonces es un personaje que, si bien es cierto, le podríamos a él presentar algunos problemas de carácter político. No tiene roce muy popular, ¿sí? No tiene mucho manejo político, pero es un hombre tolerante, es un hombre que conoce perfectamente bien las complejidades del poder en nuestro país y en el mundo. Es un hombre que siento yo que también tiene una muy buena capacidad para poder escuchar y llegar a acuerdos. Oye, pues estar ahí con los ministros también se me hace que
que debe ser a veces muy difícil ponerse de acuerdo cuando vas a resolver problemas de carácter nacional. Entonces, yo sí quisiera nada más mencionarlo. Y bueno, en el caso de nuestro queridísimo secretario de Gobernación, pues lo cierto es que comienza a tener tal protagonismo y tal importancia ahora que ustedes saben que lo asignó el presidente López Obrador para tratar el tema del diálogo con los panistas. Y ya esa posición de estar abierto al diálogo, de abrir mesas de trabajo con el panismo, le generó el día de hoy comentarios de los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolución Institucional y del PRD, diciendo que es un hombre, a diferencia de lo que dijo Aguayo, ¿sí? Que es un hombre totalmente abierto al diálogo, porque de eso lo acusó este señor Pedro Aguayo, Sergio Aguayo, perdón. Perdón, es que me acordé de nuestro queridísimo luchador, y que él lo estaba acusando directamente de que no, que era una persona intolerante con el que no se podía dialogar. Y mira, al ratito, a las horas, en los mismos partidos, en el Poder Legislativo, dicen, no, es un hombre, lo felicitamos, es un hombre abierto al diálogo, y ahora lo van a poner a prueba, precisamente con el diálogo con el panismo. Vamos a ver cómo sortea eso. Si sortea bien este tema del diálogo con los panistas, oye, también empieza a subir sus bonos, a subir sus bonos desde el punto de vista de posibles candidaturas. Pero espérame, Javier, en el caso, por ejemplo, porque también se ha hablado de Lorenzo Córdoba, que pudiera ser aspirante, que en realidad está haciendo campaña desde ahorita. Él ha dicho que no, pero Lorenzo Córdoba termina su mandato en 2023. Y la ley establece que no puede ser candidato ni él, ni el secretario general, ni otros consejeros, hasta 2 años después de haber terminado su cargo. Y en el caso del ministro de la Suprema Corte, la ley establece que los ministros no pueden renunciar al cargo para el que fueron electos, que es por 15 años, ¿verdad? Y no pueden terminar su cargo, no pueden renunciar, y solamente pueden salir de su cargo por causas graves y de efecto mayor, ¿no? Y por edad, ¿no? Sí, y eso sería, sí, una causa grave, ¿no? No sé, pues que le dé demencia, que le dé Alzheimer, enfermedad crónica. Y eso lo tendría que decidir los otros ministros, el retiro de ese ministro, ¿no? Entonces, y además, Arturo Saldívar, cuando dijo que no estaba de acuerdo en que se prolongara su estancia como presidente, dijo, pero eso no quiere decir que no termine mi periodo como ministro. Y él termina exactamente en 2024, entonces está descartado, Javier. Lamento decírtelo. Qué pena. Pero hasta el 2030. Sí, para el 2030 puede ser muy buen candidato. Pero a mí me gustaría, antes de concluir el programa, Víctor, una reflexión final sobre Tamaulipas. De todos los estados que van a entrar en elección, yo veo la importancia política más grande en Oaxaca y la elección más peligrosa, más difícil en Tamaulipas, por el talante, las características, las acusaciones, los vínculos, las denuncias que pesan contra el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la presencia fuerte ahí del crimen organizado. Es un estado donde han tenido que soportar no nada más a Francisco Javier Cabeza de Vaca, sino a los anteriores gobernadores ligados al narcotráfico, y donde muchas veces se han retirado candidaturas por amenazas de los narcotraficantes. Entonces es un territorio, un estado donde se va a poner a prueba quién manda ahí. Y ya García Cabeza de Vaca se ha encargado de decir muchas veces quién manda, y hay una sombra muy, muy negra que lo cubre, ¿no? De sospecha. Hay que recordar que incluso de Estados Unidos
solicitaron al gobierno de México información por una presunta investigación que tienen abierta también contra él en Estados Unidos, ¿no? Y hay que ver la manera en que lo arropa el PAN, porque sabe que la caída de cabeza de vaca, yo no sé, el PAN es muy torpe en eso, quién sabe, le va la vida en ello, quizás son muchas las ramificaciones y vínculos que tiene, mucho lo que le deben a personajes como cabeza de vaca, pero a mí me llama la manera, de manera especial, la atención, cómo lo protegen, a grado tal de que, por ejemplo, ahora que Santiago Krill abrió esta brecha para cambiar un poco el discurso y acercarse al diálogo con el gobierno de López Obrador y que está en mesas de diálogo precisamente con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ahí en la comisión, hazme el fregado favor, en la comisión que se entrevista por primera vez con el secretario de Gobernación, ahí tienen sentado a García Cabeza de Vaca, ¿no? Lo más impresentable que pueden llevar, lo llevan a esa mesa de diálogo, ¿no? Entonces, están tratando de blindarlo, de protegerlo, y pues la elección es de vida o muerte no para el panismo nada más, sino ya personificado con nombre y apellido para personas como él, ¿no? Sí, yo creo que das la clave, ¿no? Yo creo que, bueno, la historia reconocida del poder en Tamaulipas, lo que ha sido este último gobierno señalado a nivel internacional de vínculos, de corrupción, ¿no? Es la cantidad de propiedades que han salido a la luz que tiene este personaje, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero sobre todo uno se preguntaría por qué un partido como el PAN lo protege tanto. Pues yo creo que por las ramificaciones, ¿no? O sea, tú destapas la cloaca y yo me imagino que hay muchos personajes involucrados en la corrupción, en las relaciones con estos grupos, etcétera. Entonces levantas la alfombra y lo que puede pasar, pues, y esa es una lógica en muchas sucesiones, ¿no? ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué se aferran a que no sea juzgado al juicio político, etcétera? A desaparición de poderes en Tamaulipas, pues porque todo el mundo está en el ajo, ¿no? Y como sabemos, hay personajes que antes eran priistas y que llega al PAN y se hacen panistas. Eso lo sabemos. Y Sí. entonces se protegen las espaldas. Es una forma de protegerse las espaldas. Tenemos incluso ejemplos a nivel muy local de nuestras instituciones, ¿no? A veces la sucesión se define por el que te cuide las espaldas cuando vas a salir, ¿no? Claro. Y no levante lo que hay abajo de la alfombra. Entonces, pues sí, por eso el PAN defiende a estos impresentables, como antes los defendió el PRI. ¿Cuántos gobernadores no fueron en su momento? Aquella famosa foto de Peña Nieto con los gobernadores, ¿se acuerdan? Que fueron Sí, palomeando todos los que fueron cayendo y señalados de corrupción. Y en su momento fueron señalados como el nuevo PRI, como ¿no? ejemplo del nuevo PRI. Como el cambio, ¿no? De prácticas ya no corruptas, o qué fue la renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid, etcétera. Sí, Tamaulipas va a ser muy difícil para el que gane, porque además no va a tener mayoría, no cambia el Congreso. Claro. Y entonces va a ser complicado para el que gane ahí la relación para impulsar. ¿No se acuerdan que quién protegió a Cabeza de Vaca? Los diputados locales, La mayoría panista. la mayoría panista. Entonces lo van a seguir. Tiene 3 años el nuevo, muy difíciles para impulsar cambios en la normatividad, en la ley, en la constitución. Ya le bajaron 2 diputadas a Morena, las cooptó ya el PRI. Va a tener minoría, o sea, no va a tener gobierno unificado el nuevo gobernador. Entonces, pues no es fácil. Y estaba recordando ya para finalizar, en esta tradición de las sucesiones presidenciales, cuando gobernó el PRI o el PAN, y esto se rompió con Andrés Manuel, lógicamente con Morena, ¿no? Todos los
los presidentes nuevos estuvieron en el gabinete, estaban en el gabinete, ¿no? Sí. Esa tradición. Y se acuerdan cuando la tradición era que era el secretario de Gobernación, el sucesor. Eso cambió ¿no? con Salinas, que fue ya el secretario ¿de qué fue? De presupuesto. De programación y presupuesto. De programación y presupuesto. Cambió totalmente. Entonces, estas tradiciones, pues ya se rompieron con, quién sabe si en Morena sea un miembro del gabinete. Vamos a ver, si queda Adán César, ¿cómo se llama? Augusto. No, Adán Augusto. Adán Augusto, van a decir que otra vez balas para la oposición, como Echeverría, el último secretario de Gobernación. Van a decir que Díaz Ordaz, que López Obrador es Díaz Ordaz, ¿no? Pues se lo dijimos. Se los dijimos que va a decir Hugo Pipitone, ven que sí era, o Sergio Aguayo, sí era como Díaz Ordaz. Ese hombre de mirada tan turbia. Ese hombre torvo. Pues muchas gracias, Víctor. Nos vemos dentro de 15 días. Siempre dices una hora, pero nosotros nada más te seguimos la corriente. Bueno. Un abrazo, querido Víctor. Un abrazo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Amigos de Tijuana, también un abrazo muy fuerte y muy cálido de acá de Cuatro Vientos en Ensenada. Muchísimas gracias, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Nos estamos viendo el próximo lunes. Si sucede algo muy grave, pues entonces sí tendremos que estar acá presentes en Cuatro Vientos, en 4BTV. Pero lo mejor para ustedes este fin de semana y todo el año. Cuídense mucho, Alejandro, un abrazo, cuídate, amigos y amigas, y termina de aliviarte. Sí. Cuídate mucho. Amigos, hasta el próximo lunes. Cuídense. Cuatro Vientos.